Y bueno, mis amigos, estamos aquí ya listos para comentar, por supuesto, cositas relacionadas con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Así que lo de siempre, les voy a pedir lo de siempre, lo normal, que por favor me acompañen hasta el final de este video. Y sin muchísimo más cuento, damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Ya ustedes lo saben, aquí traemos todo tipo de información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Nada, lo que les estaba comentando, repasaremos muy brevemente unas cosas que la verdad me han llamado mucho la atención relacionadas con el caso Negreira, por supuesto el Real Madrid, el Barça. Lo primero es que, bueno, hace esta mañana se ha filtrado una información que dicta lo siguiente. La instrucción que hizo la jueza Silvia López Mejías durante los 4 meses del caso Negreira causó extrañeza en las altas instancias judiciales al apreciarse continuos retrasos. No se decretó ningún registro, todo se encontraba paralizado. Los plazos se apuraron hasta el final y su acción se limitó a tramitar cuestiones meramente burocráticas. De hecho, como consecuencia de la inactividad de la magistrada, la tesis que el Barça difundió es que el caso no avanzaba porque no había nada en contra del club y que por este motivo la investigación estaba abocada al archivo. A ver, lo que se conoce esta mañana es que la jueza que frenó, entre comillas, o que retrasó el caso Negreira ocultó a la audiencia que su pareja es un proveedor de el Barça. Y entre comillas señalan, dice, en vez de abstenerse por la relación familiar, asumió el caso. Quiero decir que es una degeneración porque obviamente recordarán ustedes aquello de ganas de volver a veros, aquella pancarta de Laporta en Madrid. Realmente el esposo de esta jueza es el que se encargaba desde el año 2003 de hacer todo este tipo de cosas con el Barcelona. Quiere decir que había un vínculo y que por ende había una cierta relación laboral que directamente afectaba los ingresos de su hogar. Y bueno, también es importante recordarles lo que les estaba diciendo porque al final es una cuestión que lo que ha hecho es retrasar el caso según lo que está diciendo la fiscalía y toda esta gente que está haciendo estas investigaciones. La verdad es que es lamentable. Lo decía esta mañana que lo leía y decía, nueva semana, nuevo delito. No hay ni una semana en la que esta gente no salga salpicado por algún lado. Es que es una vergüenza absoluta. Y encima se siguen tirando de chulitos, se siguen haciendo las víctimas. Quiero que revisemos ahora algo de un tal Beta, algo así, no sé quién carajo es. Y es que es realmente interesante verlo. No, mejor. Vamos a repasar primero algo que he visto en el programa de Jordi White relacionado con el caso Negreira, una opinión bastante interesante que quiero que escuchemos. Y ya en breve vemos lo del tal Beta este que también es llamativo. Y bueno, cracks, aquí lo que les decía, el programa de Jordi Wild que se llama The Wild Project, si no estoy equivocado, sí se llama así. Y han tenido un experto, en este caso alguien que se llama David Jiménez, que según estoy viendo aquí en su biografía de Twitter, es reportero de más de 30 países y dirigió un diario, bueno. Y el tipo tiene una opinión muy clara de lo que es el caso Negreira. Sabemos todos que Jordi Wild es del Barça y vamos a escucharlo, mejor dicho. ¿Has seguido más o menos el caso Negreira, lo que está pasando? Te he visto casi medio sonrisa, ¿eh? Sí, 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 porque tenemos sé aquí que... información. No, porque sé que tú eres del Barça. Soy del Barça, culé. Y yo la Culé hasta la pregunta que te muerte. haría Sí. es, olvídate por un momento, esto te va a costar un montón. Imagínate que eres del Real Madrid. Eh, Por un momento. sí. Ahora eres, Uf, ahora me ha salido hasta un sarpullido, ¿eh? ¿Qué está pasando aquí? eres del Real Madrid. Sí. Y yo te cuento, sin saber nada de lo que ha pasado, que Florentino Pérez o el presidente que estuviera en el Madrid contrató durante años al vicepresidente de los árbitros y lo tuvo a sueldo durante X años. Creo que ya con esa parte podríamos pausar este video y dejarlo ahí porque es brutal, creo que es demoledor y es llamativo porque es algo que siempre hemos resaltado en este canal y seguramente muchos de nosotros los madridistas, el hecho de que tengamos muy claro una cosa y es que si fuera al revés nos estarían matando, estarían llamando a la Organización Mundial de las Naciones Unidas para no sé qué, o sea, porque es que estarían montando la del siglo si estaría esto relacionado de alguna manera con don Florentino Pérez. Es que sería absolutamente desquiciante y no me queda ninguna duda. O sea, ¿cuál sería tu Dame reacción? caro. Evidentemente dirías, pero qué escándalo, ¿no? Esto está muy relacionado con lo que decía antes de
tenemos que enfrentar a los nuestros a la encrucijada moral de en mi nombre no hagas estas cosas, ¿vale? Porque el Barcelona es un gran club, histórico, significa muchísimo para muchísima gente, y tú como presidente no puedes manchar su nombre haciendo estas cosas. Pero claro, la gente, no, es que eso está bien porque lo han hecho los tuyos, y estaría mal si lo hicieran los otros. No, entonces tenemos que tener la independencia de juicio para decir, esto que han hecho los responsables del club de mis amores está mal hecho. Yo soy muy crítico con el caso Negreira. Entonces yo creo que eso fue... Y ahí Jordi no le he escuchado ser muy crítico. De hecho, la otra vez que se comentó esto, a él no le parecía tan grave, recuerdo haberle escuchado, así que esa parte no está tan correcta como él dice que ha sido muy crítico. Inaceptable. ¿Pero tú crees que se han comprado partidos o que se ha utilizado? Bueno, lastimosamente ya el video queda muy corto y ahí termina la pregunta de Jordi y no alcanzamos a escuchar más. De todos modos, por supuesto, pueden ir a verlo a su canal. Debe estar toda la entrevista ya subida completa porque es llamativo y repito, es un señor que la verdad da la sensación de hablar desde la honestidad, y no desconozco si es madridista o si es del Barça, pero creo que el discurso es justo lo que debemos pensar, lo que deberían pensar la gente esta del Barça que está involucrada en este problemón tan grande. Pero bueno, por eso les digo, me parece que todavía hay gente sensata en España y que no sé por qué me da la sensación de que este hombre es catalán o algo, es del Barça o algo, no sé. Tengo esa extraña sensación porque no lo conozco, pero repito, apoyo al 100% el discurso que ha brindado en The Wild Project. Que por cierto, hoy el comité de sanciones del fútbol español le ha quitado un partido a Nacho de los que le habían impuesto, y esta gente está llorando después de toda la que le está cayendo encima. Es que, mira, yo me pongo a pensar y digo, ¿cómo se puede ser tan idiota en la vida? Pero bueno, cerramos este video con dos sinvergüenzas que uno no tenía ni idea de quién era y vine a reírme de él, honestamente, y el otro... sí que es un poco más conocido, lo conocí hace como un mes y pico, que vi algo que puso Víctor Palacios o algo así, estuve viendo que ellos se metieron como en un rollo ahí que le estaban criticando en Twitter. Desconocía quién era, pero parece que es un youtuber del Barça que también es bastante conocido. Y que bueno, vamos a ver algo interesante. En este caso vamos a pasar a la pantalla y aquí tenemos el mensaje en cuestión. Iñaki Angulo coloca algo que dice: crecieron pensando en que el panza de Roncero era un problema para ellos, que la caverna que está a sueldo de ellos eran antis, y ahora viene un hijo de la gran puta y les dice que su abuelo les hizo de un club corrupto y lloran. Vais a mamar polla hasta que me dé la gana, baratos. Coloca Iñaki Angulo. Y este señor responde, el tal beta, dice: Iñaki Angulo está acabado. En el último año se le ha ido el 70% de los viewers, sus propios seguidores le abandonan. Ahora solo queda ir dando pena con un discurso que no tiene valor para defender, que no tiene el valor de defender en un directo. Vamos a colocarles el video. Me encantaría de verdad hacer un directo contigo. Es que te desmonto. Es que te desmonto porque tu argumento sirve con borreguitos. Con borreguitos, con ninis. Con gente que no sabe su nombre con el DNI en la mano. Habéis pagado a los árbitros. Dime uno. Dime uno. No lo tienes, ¿verdad? Me encantaría de verdad hacer un directo contigo. Es que... Ay. A ver, ¿por dónde empezamos? Empezando porque ¿quién caras de dónde salió este tipo? O sea, obviamente, algo les tuvo que haber dolido muchísimo. Eso está bastante claro, porque lo que está haciendo Iñaki Angulo es ir de frente y además con la verdad. Eso tienes que estar jodiendo. Yo esa parte la puedo llegar a entender. Pero que este tipo que delante de Iñaki Angulo se atreva a decir que lo desmonta en un directo, que no sé qué, obviamente, pero que va a desmontar, señor hijo de... No, es que no me quiero enojar tanto porque, mejor dicho, me van a cerrar el canal. Pero, o sea serio un poco con su vida y consecuente de sus acciones. ¿Qué vas a desmontar? Que le hayan pagado al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros para corromper el sistema. O sea, es que eso no hay... Mira, es que siempre es ellos. Ellos siempre salen con el mismo argumento de un niño de un colegio de, no sé, de primaria. Dicen, a ver, compramos a los árbitros. Mencióname un árbitro que hayamos comprado. Claro, ellos saben, ellos en el fondo saben que el problema no es que ellos hayan agarrado un árbitro, mira, toma esto, no. Ellos lo tienen bastante claro cómo ha funcionado todo esto, lo que pasa es que se hacen los idiotas. Y encima
que lo conocerá su madre si acaso, porque yo en mi vida había escuchado a este señor, lo había visto, quiere aprovecharse del el éxito que tiene Iñaki Angulo, por ejemplo, en YouTube para, bueno, nos hacemos un directo y yo me hago súper famoso. Y aprovecho de tapar la mensualidad en mi hogar. O sea, vamos a hacer, o sea, dejamos de ser tan sinvergüenza. ¿Cómo se puede ser tan sinvergüenza? Obviamente, Iñaki Angulo, que mismo le dijo muerto de hambre, ve este tipo y pero este muerto de hambre, ¿de dónde ha salido? O sea, vamos a ser un poco más serios de verdad. Y repito, me da mucha risa porque siempre es el mismo argumento. Dime un árbitro que hayamos comprado, o sea. Se hacen los tontos, pero no son nada tontos. Ellos tratan de tontos a las personas que los escuchan, que eso es lo grave. Cerramos este video con otro clip que me he encontrado aquí en Twitter de esta otra persona que les quería mencionar y que bueno, es bastante llamativo también. Y bueno amigos, aquí está el video que quería escuchar con ustedes, vamos a escucharlo. ¿Qué querías decir con esto exactamente? Pues eso, que si nosotros sin pruebas, cero pruebas a día de hoy, éramos tachados por los fanáticos como un club de corruptos, ¿ahora qué tendrían que decir esos mismos fanáticos cuando hay pruebas de que hay 4 chavales que han violado a una chica? ¿Qué querías decir con esto? Creo que es de locos. Primero porque ellos están buscando, por ejemplo, la corrupción completa y absoluta de un club de corruptos que ha pagado con 4 presidentes diferentes, obviamente en diferentes épocas, al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros en busca de adulterar la competición, se me había ido la palabra, y que este hombre venga a compararlos con un escándalo que evidentemente ha pasado en el Real Madrid, como lo ha sido el escándalo esto que ha pasado con las chicas esta, que no quiero decir la palabra porque eso puede ser censurado en el video. A ver, una de las cosas es llamativa porque obviamente esto es un caso aislado del Real Madrid, son 4 chicos que bueno, han cometido un error, pero una de las cosas que me llama la atención y espero que las familias de estos chicos tomen acciones legales de verdad, es que lo que se ha conocido es que ellos en ningún momento forzaron a una chica a nada. Todo parece indicar que la chica, bueno, accedió a estar con alguno de ellos, es lo que parece, y este personaje se atrevió a difundir algunos videos y algunas fotografías que habían tomado en el acto sexual. Ok. Una cosa llamativa, lo que les decía, este hombre directamente va a decir que han violado a una chica cuando de eso no se tiene pruebas en lo absoluto. La investigación y todo el escándalo es porque se difundió el contenido explícito y encima la chica era menor de edad, al igual que ellos, creo que todos eran menores de edad también. Y lo primero que hice en su momento fue decir que se haga una investigación y si tienen algo que pagar, que realmente lo terminen pagando. Pero bueno, yo creo que esto es síntoma de desesperación definitivamente. Ojalá que los padres de estos pequeños les pongan en su sitio porque no está bien andar por ahí diciendo cosas que no son, porque lo que nosotros estamos diciendo del Barça está ya aprobado. Le pagaron al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, pero lo que está diciendo este chico no está nada relacionado con lo que está sucediendo o con lo que oficialmente nos dijeron, que realmente lo que había sucedido era que se había difundido el material altamente sexual de estos personajes siendo menores de edad. Pero bueno, como les digo, es cuestión de desesperación. Toca entender un poco esa parte de que no haya ni qué hacer. Quieren demostrarle al mundo que son inocentes y eso está más difícil que yo que sé. Entonces, bueno, me voy a despedir en este video. Espero que hayan disfrutado del mismo. Nada, déjame saber tus opiniones, déjame tu suscripción, todas esas cositas. Gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.